Una vez más, quiero compartirles la alegría que siento cuando tengo el privilegio de estar en este altar y poder enviar desde aquí un saludo a todos aquellos hermanos que se conectan a nuestra reunión familiar domingo a domingo. De verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo y llevar una nueva enseñanza de parte de Dios que edificará nuestras vidas y nos acercará más y más en el propósito de Dios a su bendición, a entender su redención y a vivir conforme a la promesa. Así que sin más preámbulos, yo quiero invitarles a que tomemos ahí donde estamos una actitud reverente y podamos levantar una palabra de oración delante de nuestro Creador. Padre bueno, te damos gracias. En el nombre de Jesús, por este tiempo lo colocamos delante de tu presencia. Sabemos, eterno y soberano Dios, que tu bendición añadirá a nuestras vidas todo lo que necesitamos para vivir conforme a la promesa de Jesús. Una vida en abundancia. Te alabamos, Dios, te bendecimos y damos con todo nuestro corazón la bienvenida al dulce Espíritu Santo para que en esta mañana nos sea revelada tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, definitivamente esta semana es un tiempo especial para, yo diría que todo habitante en la tierra. Y es que se inicia la semana donde fue sacrificado el Hijo de Dios para que la humanidad fuera redimida del poder del enemigo, fuera rescatada de todo lo que el enemigo había eh, figurado para ella. Así que hoy quiero compartir un tema, es una serie de 3 temas en esta semana, porque el primero es hoy domingo, pero luego nos veremos el jueves en nuestra transmisión a las 4 de la tarde, hora local. Y el día viernes igual tenemos preparado algo especial para ese día. Así que prepárese, hoy de verdad es el preámbulo, es el abrebocas de un tiempo verdaderamente espiritual donde podamos conocer y entender el propósito de Dios y de este tiempo y de esta semana que es especial para nosotros. El tema de hoy lleva como título Transformados por su gracia. Libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Sabe usted que aún hay muchas personas que llevando tiempo en el Evangelio, o tiempo en congregarse, o tiempo en tomar la decisión de haber aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, desconocen algunos rotundamente lo que es la gracia de Dios? Y me hacía esta pregunta porque conforme a lo que se avecina, a lo que recordamos, rememoramos, bueno, creo que es la palabra, en este tiempo necesitamos también entender lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el don de Dios que lleva al hombre natural a lo sobrenatural. Creo que me hago entender. O sea, es pasar de lo natural a conocer verdaderamente y entender su condición y su naturaleza que Dios ha preparado para que se convierta en alguien verdaderamente sobrenatural, sacándolo de lo racional para hacerlo hijo suyo y partícipe de su bendición. ¿Sabe que muchos, aún con tiempo en el Evangelio, desconocen estas cosas tan importantes, sencillas pero importantes, y es entender que somos hijos de Dios
y partícipes de su bendición. Pero esto es revelado cuando la gracia de Dios nos lo revela. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre. Y a la vez lo capacita para rechazar los deseos del mundo y la vida de impureza que el mundo le ofrece. De verdad que se encuentra uno a diario con testimonios de personas que algún día estuvieron congregándose, que conocieron, que fueron a un encuentro, pero que en realidad no entendieron la gracia de Dios. No entendieron que la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. No entendieron que la gracia de Dios es la virtud de Dios por la cual Él nos da todo sin pedir nada a cambio. No entendieron además que para alcanzarla el hombre nada puede hacer por sí mismo, sino que la gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que vamos entendiendo verdaderamente lo que es la gracia. Y definitivamente es importante que en este tiempo preparemos nuestro corazón para entender verdaderamente que somos transformados por la gracia de Dios. ¿Cómo entender la gracia de Dios? Hay un pasaje en el libro de Efesios del cual tomé el fundamento bíblico para esta enseñanza y está en el capítulo 2. Miremos desde el versículo 1, yo se los quiero leer, o si usted tiene su Biblia a mano, ábrala y podrá comprobar que lo que yo le estoy leyendo y diciendo es realmente lo que nos hará entender qué es la gracia de Dios y cómo entenderla. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estamos nosotros muertos en pecado, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Quiero hablarles de tres cosas bien importantes en este pasaje que definitivamente nos son reveladas por la gracia de Dios y que son realmente la gracia de Dios. Primero, Dios nos dio vida. No dice nos da vida, nos dio vida. La condición del hombre que no ha entendido la gracia de Dios y por esta razón no la ha aceptado, lo lleva a hacer todo lo que lo destruye física, emocional y espiritualmente. Se lo vuelvo a repetir. La condición de aquella persona que no ha entendido la gracia de Dios, que no le ha sido revelada la gracia de Dios, que no ha aceptado la gracia de Dios, en realidad lo lleva a hacer con su vida todo lo que lo destruye, física, emocional y espiritualmente. Esto significa
que quien no ha entendido la gracia de Dios es presa fácil de los vicios, de las drogas, del alcohol, asume relaciones y toma decisiones sin la dirección de Dios. Cosas que luego le generan conflictos internos muy fuertes. Y es verdad, este tiempo que debería ser un tiempo de reflexión, esta semana que debería ser un tiempo en donde pudiésemos tener más intimidad con Dios, buscar su presencia. A la verdad vemos que muchos se van o lo convierten en un tiempo de diversión, en un tiempo de paseo, en un tiempo de vacaciones. Y esto, pues la verdad les impide conocer, entender realmente la gracia de Dios. Algo otros, pues más osados, lo convierten en un tiempo de fiesta, aún de borrachera, cosas que realmente lo alejan mucho más de la razón de ser de este tiempo. Entonces, cuando alguien realmente no ha recibido la gracia de Dios, no la ha entendido, no la ha aceptado, es, como les decía, esa presa fácil de los vicios. Todo lo que hace lo lleva a destruirse en todas las áreas de su vida. Los vicios, las drogas, el alcohol. Y la respuesta es, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y claro, porque no ha conocido la gracia de Dios. Pero luego esto le va a generar unos conflictos internos muy fuertes. Algunos de verdad con efectos destructivos en sus emociones. Y esto es sencillamente lo que Dios nos quiere evitar y por eso anhela que seamos transformados por su gracia. La verdad, el hombre busca autodestruirse por desconocer la gracia de Dios. Es como algo que está inherente en su ser. Además de todo esto, busca alimentar su espíritu con la fuente equivocada o de la fuente equivocada, lo que lo lleva también a una muerte espiritual. Es necesario que entendamos esta parte. Resumiendo, es pues la gracia de Dios lo que lleva al hombre a que sus ojos espirituales se abran, a que su entendimiento sea renovado y su estado racional sea transformado para que todo su ser encuentre el verdadero propósito en Dios. Eso es la gracia. La gracia de Dios me alcanzó. A veces he escuchado que algunos dicen, es que ojalá yo alcance la gracia de Dios. No, la gracia de Dios me está buscando, te está buscando para que seas transformado por ella. Ahora tú tienes que aceptarla. De otra manera será imposible. Lo segundo, si lo primero es que la gracia de Dios nos dio vida, lo segundo, y está en ese mismo pasaje que estamos leyendo, es que la gracia de Dios nos da a conocer su amor. Lo más importante que en realidad transforma la vida de un ser humano y del hombre es conocer el amor de Dios. Es sentirse amado por Dios, es entender el verdadero amor de Dios. Puedo decirles con certeza que antes de que el hombre disfrute de la gracia de Dios, a todo lo bueno le llama malo. Y a lo malo le llama bueno. Así que al amor de Dios y a sus mandamientos, los conoce, los ve, los entiende como algo que impone cargas a su vida. Como un yugo. A lo bueno le llama malo. Es lo que les estoy explicando. Mas ve estas cosas como cargas antes que como beneficio de parte de Dios o beneficios para su vida. Así también ve las promesas de Dios como algo inalcanzable para él.
Las promesas de Dios precisamente son reveladas por la gracia de Dios. Por eso, la gracia de Dios me da a conocer el verdadero amor de Dios. Me hace entender el verdadero amor de Dios. Me hace entender que Él me amó aún en mi condición de pecador. Cuando yo era un terrible pecador, Dios me amó. Yo era ese hombre que definitivamente desconocía el amor de Dios y desconocía todo lo que Dios había preparado para mí, para mi bendición. Por eso no entendía las cosas de Dios. A lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno, porque el corazón, en mi corazón no entendía el amor de Dios. Pero la gracia me hizo entender el amor de Dios, el verdadero amor, el que es infalible, el amor que consuela, que llena, que levanta, que hace que nuestras vidas sean diferentes. Me hizo entender que aún en mi condición de pecador, yo para Él era valioso. Solo necesitaba aceptar su gracia y ser transformado por ella para poder ser en sus manos un instrumento de bendición. Asimismo me rescató de las garras del enemigo. Y es la gracia de Dios la que rescata, su amor, al conocer el amor que nos rescata de las garras del enemigo. Me hizo entender que la mejor decisión que yo podía tomar en mi vida era servirle, era llevar su mensaje, como está escrito en el libro de Mateo. Y es el mismo Señor quien habla a los discípulos y les dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así lo entendí. Y yo pude entender que cuando el Señor dice el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, está diciendo la gracia de Dios se ha acercado a vosotros. Por eso es importante entender esta parte. La gracia de Dios me revela el amor de Dios. El amor de Dios y su gracia es entender que lo espiritual, el reino de Dios, la bendición para mi vida, se ha acercado a mi vida. Y por eso el mismo Señor le dice a los discípulos: ahora vayan, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. Ese es el propósito del amor de Dios. Resumiendo, la gracia de Dios me hace entender realmente el amor de Dios y que sus mandamientos son esos límites que me protegen del maligno y no son cargas impuestas para atormentarme. Vuelvo y les hago énfasis en esto. Muchos creen que los mandamientos de Dios son una carga para sus vidas y dicen: no, por eso yo no me comprometo, todavía no estoy listo, y rechazan la gracia de Dios. Pastor, aún no es el tiempo. Yo quiero que cuando yo tome las decisiones que no voy a volver atrás jamás. Pues yo le digo a esas personas que es difícil que fallemos mientras aún estemos en este cuerpo de carne. Pero que Juan dice: y si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué interesante tener también esa promesa en el corazón. No debemos pecar. Lo ideal es no pecar, pero es difícil no pecar. La carne es débil. Y por eso tenemos esa propuesta de bendición de parte del Señor a través del apóstol Juan. Ahora, les decía que la gracia de Dios me hace entender realmente el amor de Dios y que sus mandamientos son esos límites que me protegen, que protegen mi vida, que protegen mi bendición, que protegen la condición en la cual o a la cual Dios me quiere llevar. Y no son cargas impuestas para atormentarme, sino que por el contrario son los mecanismos de protección para mi vida. Y además es la gracia de Dios la que me hace entender que todas sus promesas son para mí.
Wow. Dígalo conmigo. Todas sus promesas, todas las promesas de Dios son para mí. Y por medio de ellas me instruye en la bendición, la cual cubre todas las áreas de mi vida, y física, emocional y espiritualmente. Ahora bien, como está escrito en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Qué tremenda bendición, de verdad, poder entender el amor de Dios. Jesús se entrega por nosotros para que podamos disfrutar, recibir, entender qué es la gracia y el amor de Dios. Tercero y último, la gracia de Dios le da propósito a mi vida. Efesios 2:10, al finalizar el pasaje, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuche bien, encontrar el propósito para su vida es encontrar el verdadero sentido de vivir. Esto sucedió conmigo hace más de 20 años y para esto es importante entender que la gracia de Dios es la que nos lo revela. He reflexionado cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y algunos dan unas respuestas totalmente equivocadas, pero Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y el Señor le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino la gracia de mi Padre que está en los cielos. Y Pedro entendió esta parte, entendió lo que era la gracia de Dios. Por eso cuando falla Pedro, aún él entiende que por la gracia pudo ser rescatado y pudo ser de verdad parte del propósito de Dios en esta tierra, convirtiéndose en uno de esos 12 hombres importantes para la transformación de toda la humanidad desde hace más de 2000 años. Entonces, si Dios nos revela el propósito para nuestras vidas, todas las cosas son cambiadas. Por eso, de otra manera, la obra maestra de Dios, que fue creada con sus propias manos, en la que Él puso de su espíritu, en la que sopló aliento de vida y por la que fue capaz de dar su propio Hijo en sacrificio por su rescate, vendría a ser destruida sin compasión por el enemigo. Y eso es lo que sucede. Cuando la gracia de Dios no es recibida, no es entendida por el hombre, a la verdad viene quedando como a merced de la obra del enemigo. Y a Dios siento de verdad decirle a usted que le duele cada que eso sucede. Por eso dice la palabra de Dios que Dios preparó un propósito para usted y para mí, porque somos hechura suya, porque fuimos creados en Cristo Jesús y porque fuimos para buenas obras. ¿Qué son esas buenas obras? Conocerle, amarle y servirle. El hombre, cuando acepta a Jesús en su corazón y le es revelada la gracia de Dios, entiende 3 cosas importantes que es necesario en su vida establecer: conocer a Dios, amar a Dios y servirle a Dios. ¿Cómo alcanzar o cómo ser alcanzado por la gracia? Porque no es cómo alcanzar la gracia de Dios, porque no es por obras, sino cómo ser alcanzado por la gracia de Dios. Quiero darles algunos consejos, 3 consejitos rápidamente, muy corticos pero muy importantes. El primero: se requiere de un verdadero arrepentimiento. Recuerde que el mismo Señor Jesús, en Mateo 10, en el versículo 7 dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos.
dice el Señor. Esto significa sencillamente que es importante entender que la gracia de Dios se acerca a nosotros y por eso es necesario vivir un verdadero arrepentimiento. Hasta el momento, tal vez usted necesite aceptar la gracia de Dios y la condición de su vida va a cambiar en un instante. No sé cuánto tiempo lleve usted en el Evangelio, no sé si es la primera vez que se conecta, pero mi consejo número uno es: hoy es día de arrepentimiento. La palabra dice que al de corazón contrito y humillado Dios jamás puede despreciar o jamás va a despreciar. Por eso es necesario el arrepentimiento. Es la gracia de Dios la que me separa de las cosas del mundo. Señor, quiero recibir tu gracia, anhelo tu gracia. Señor, de verdad, no quiero seguir con la vida que llevo. Es una vida donde tal vez la enfermedad me ha azotado físicamente, donde la ruina ha alcanzado mi vida en mi área económica, en mi hogar, en las cosas que me he propuesto, en mis sueños y aún en mi ministerio. Dígale: Señor, quiero ser alcanzado y por tu gracia, anhelo tu gracia. Porque lo segundo consejo es aceptar la gracia de Dios. Aceptar la gracia de Dios no es otra cosa que renunciar a todos los paradigmas que hemos aceptado antes del amor de Dios. No sé si me hago entender, pero está muy claro. O sea, hemos creído y se han cimentado en nuestro corazón con raíces profundas muchos paradigmas, demasiados paradigmas, diría yo. Y contendemos con ellos o basados en ellos contra la gracia de Dios. Por último, caminar conforme a la gracia de Dios. Aceptar el propósito de Dios es caminar en la gracia de Dios y no es otra cosa que caminar en su promesa, confiar en su plenitud, confiar en la plenitud de Dios, en que confiemos verdaderamente y plenamente en Dios, de que Dios diseñó esa promesa para mí. Diga conmigo: Dios diseñó las promesas para mí. Para mi bendición, que cubre todas las áreas de mi vida. Eso es la gracia, es recibir esa revelación, es recibir y entender ese propósito de Dios. Así como los mandamientos. Acuérdese que me gusta cuando lee uno en el libro de los Salmos a David, y David dice acerca del mandamiento: eso es lo que Dios tiene que revelarte al corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Tremendo. Como me gusta cuando David dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 45. En el 119, en el versículo 40 dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Me gusta. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ese David entendía que los mandamientos de Dios eran una delicia para su vida. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Salmo 119, versículo 73. Qué alegría me da oír lo que David pensaba acerca de los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Qué tremendo. Y todos, me gusta porque David ve los mandamientos y él dice en su corazón: tus mandamientos para mí son una delicia a mi paladar. Wow. Eso debe ser revelado por la gracia de Dios a tu vida y a mi vida también. Y la promesa, para caminar en la promesa, es necesario también que Dios te la revele por la gracia de Dios, porque ese es el propósito de Dios. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11,
y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué? Para salvación. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No se le olvide eso. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es revelada por la gracia de Dios, pero requiere renuncia a lo que el mundo nos ofrece. Y me gusta porque esta promesa viene como de verdad revelación de lo alto para nosotros. Sé que muchos la han escuchado, pero mientras no sea revelada por la gracia de Dios, no pasará de ser más que logos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién no necesita paz en su corazón en este tiempo? Todos necesitamos paz en el corazón. Y para terminar, debo decirles, como está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, en el versículo 33, estas cosas os he hablado, son palabras del mismo Señor Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén y amén. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro y con tus propias palabras da gracias a Dios por su gracia. Inclina tu rostro ahí donde estás. Abre tus labios con todo tu corazón. Dile: Señor, gracias. Hoy anhelo con todo mi corazón todo lo que la gracia tuya, Dios, me ofrece. De verdad, te pido perdón por no haberlo entendido hasta hoy. Dios quiere que suceda algo extraordinario en tu vida desde este día. Así que con un corazón contrito y humillado, delante de su presencia, en este día donde tú estás, dile: Señor, me arrepiento de corazón. Me arrepiento por haber visto tus mandamientos como una carga impuesta, como algo que me coartaba mi libertad. Porque en verdad tus mandamientos lo que me dan es libertad para vivir esa vida en abundancia de la cual Jesús vino a darme. Dígaselo con sus propias palabras: Señor, de corazón me arrepiento. Y también dile: Señor, hoy llevo a la cruz toda mi relación con el mundo, todo mi pasado, lo llevo a la cruz. Todo aquello que hice y tal vez aún hago que destruye no solamente mi relación contigo, sino mi vida personal. Perdóname, Dios. Hoy acepto tu gracia. Pon tu mano derecha en tu corazón y dile: Señor, hoy acepto tu gracia. Señor, sé que el reino de los cielos, tu gracia, se ha acercado a mi vida hoy. Y dile: Señor, gracias por cada promesa. Pero hoy acepto que cada una de las promesas que están en la Biblia, en tu palabra, son para mí. Tú las escribiste, tú las dejaste, tú las declaraste para mí, Señor. Señor, gracias una vez más, porque el mayor de los regalos que me diste fue tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cierre sus ojos ahí donde está una vez más. Inclina su rostro y levante sus manos. Y haga en este día como un pacto con Dios, rindiendo la totalidad de todas las áreas de su vida a Dios. Y dígale: Señor, quiero conocerte, amarte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de verdad que
Una vez más, como siempre, me siento muy, pero muy gozoso de haber podido compartir con todos ustedes esta palabra. Anhelo con todo mi corazón que ya pronto estaremos reuniéndonos presencialmente, pero anhelo que todas estas palabras que Dios nos ha hablado, y hoy, la de hoy, te lleven a entender lo que es la gracia de Dios. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuerden, los mandamientos de Dios son vida para tu vida. Las promesas de Dios son para ti. Y recuerda que es el Señor quien ha hablado hoy a nuestras vidas. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo y nos veremos pronto.